con el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, para conversar precisamente de en lo que se refiere al Ministerio del Interior y a lo dicho por el presidente y a lo hecho en la cancha también. ¿Cómo está, José Luis? ¿Cómo le va? Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Fernando, Carlos, un gusto. Felices fiestas. Feliz Buenos 29, días. aunque no haya, Muchas no gracias. haya parada. Pero Buenos días. Aunque no buenos haya días. parada, estamos semiparados por una situación que lamentablemente es ajena a la voluntad que podríamos tener. En términos generales, ¿no? Se refirió que la labor de la policía, de la Fuerza Armada, durante todo el estado de emergencia, sí, efectivamente ha sido admirable. Hay efectivos y agentes que han entregado su vida en la protección del otro. Lamentablemente, en un primer momento se vio una situación dolorosísima en relación a la atención médica de los propios efectivos, pero también se ha anunciado que en la calle seguirá la Fuerza Armada y la Policía Nacional hasta fin de año. ¿Cuál es su primera impresión, por lo menos en el sector interior, de lo dicho por el jefe de Estado? Gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, saludar a la Policía Nacional del Perú. Ya ha tenido más o menos unos 22.000 efectivos contagiados, de los cuales 350 fallecieron. Y eso hay que mencionarlo siempre porque han sido los primeros que han estado adelante y sobre todo al comienzo, cuando teníamos la curva de aprendizaje del coronavirus, que no sabíamos mucho y tampoco sabíamos cómo se contagiaba. Entonces, el que estaba más en contacto con la población y por eso que se arriesgó más fue la Policía Nacional. Dicho esto, a ver, yo creo que el mensaje de ayer sobre seguridad ciudadana no ha dicho mucho sobre lo que se va a hacer en esta nueva etapa. Sí. Se habla de un plan Fortaleza 2020 que dejó el general exministro Gastón Rodríguez, pero interesante yo creo que es el tema, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que ya cada vez va tomando protagonismo, y creo que hay que sincerar la situación, es decir, tenemos más policías en las calles que hace 5 años, pero hay más, no solamente sensación de inseguridad, sino más, el índice de victimación también va aumentando. Entonces, si es así, y más aún en este ambiente de emergencia, de catástrofe, que es un tema excepcional, pero ciertamente las excepcionalidades se van haciendo cada vez más comunes, yo creo que las Fuerzas Armadas no solamente deberían ayudar, como está estipulado en los decretos tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, sino también ver la posibilidad de ir preparando a las Fuerzas Armadas para que realicen un apoyo más específico a la Policía Nacional. Es decir, yo no creo, porque tanto se ha dicho que entre la Fuerza Armada, la Fuerza Armada cumple otra función totalmente distinta a la policía, es decir, pero si a la Fuerza Armada en esta nueva visión de tener una nueva función de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, yo creo que ya es hora de plantearlo también dentro de las Fuerzas Armadas, una división que se vaya preparando para ayudar a la policía, en colaboración, no es que la va a suplir, ni mucho menos, pero yo creo que es momento de ya plantearlo y quizás el próximo gobierno ponerlo adelante. Hay mucho lo que se llama el reenganchado, es decir, gente que ha hecho servicio militar 2 años, se reengancha 2 años, si ya tiene formación en el manejo de armas, en el orden, ellos podrían tranquilamente formar una especie de policía militar como hay en otros países para colaborar en cosas específicas a la Policía Nacional de Perú y aumentaríamos también los efectivos, ¿no? Que tanto necesitamos. José Luis Pérez Guadalupe, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Se han hecho algunos anuncios sobre participación de la Fuerza Armada en programas sociales el día de hoy. Vamos a entrevistar al general Walter Córdoba en Cajamarca, participando en la operación Taita de ayuda a personas de la tercera edad, en algunos casos aislados. Pero usted tiene el punto de vista que nos ha explicado. A mí me interesaría que nos hable sobre la delincuencia común y sobre el narcotráfico, porque algunos analistas dijeron que durante la pandemia hubo una cierta suspensión inicial, pero que se ha reorganizado la delincuencia organizada con más rapidez que las instituciones del Estado y estamos ante el riesgo de un recrudecimiento de la delincuencia común y del narcotráfico, de acuerdo a algunas indicaciones que tenemos recientemente. ¿Cómo ve usted ese riesgo, José Luis Pérez Guadalupe? Efectivamente, Fernando, es decir, tenemos que entender las lógicas de las delincuencias. No existe una sola delincuencia, sino existen muchas delincuencias, y la que tú has mencionado son 2 tipos de delincuencia específica. La delincuencia común, que por definición es la más común de la delincuencia. El 35% de los presos del país está por delitos contra la propiedad.
¿ok? Y la otro tipo de delincuencia es la de narcotráfico, que nosotros somos un país que productores de hoja de coca, procesadores de droga y exportadores de clorhidrato de cocaína, ¿no? Cosa que antes los que venían a exportar y se llevaban desde acá se llevaban, acuérdate, como pasta básica, no como clorhidrato, los grandes carteles colombianos, ¿no? Ahora nosotros producimos clorhidrato y exportamos, y lógicamente el transporte todavía sigue vigente de Lima, del Perú al exterior. Ahora, efectivamente, yo creo que en estas circunstancias, y yo creo que en esa línea va el plan Fortaleza 2020, que la verdad es que no tengo mayor conocimiento, no se ha explicado más, porque no veo nada novedoso en ese sentido, más que el uso de los drones. Pero aquí en este momento, hasta fin de año, mientras rija la emergencia nacional, no solamente la sanitaria, el estado de emergencia, la policía tiene una gran posibilidad porque ya se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Sí, yo creo que aquí, más que nunca, se tiene que trabajar el tema de inteligencia para detectar a las bandas organizadas dentro de la delincuencia, pero lo que más pulula y lo que más afecta, lo que más daña en general, son estos raqueteros, que hace 20 años no existían, igual que los marcas, que hace 20 años no existían, ¿ok? El sicariato tampoco había, la extorsión tampoco había. Entonces yo creo que ahí se tiene que trabajar muy fino, y ahí viene otra vez un gran problema que ya escapa a las posibilidades de la Policía Nacional, y yo le recomendaría al nuevo ministro del Interior que lo retome, es la organización y la coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, mal que bien, podemos criticar muchas cosas a nuestra policía, pero cuando hace su trabajo. Y vemos todos los días bandas capturadas, raqueteros capturados, es decir, hacen operativos, la DININCRI sigue. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esa gente que nosotros vemos que la policía lo captura? Y yo hice el año 2015, hice la estadística, y del 92% de las personas que investigaba y capturaba a la DININCRI, el 92% se iba a su casa. Y estamos hablando de DININCRI. Entonces lo mismo está pasando ahora. Hemos visto, por ejemplo, acá, y lo digo porque he sido cerca de mi casa, acá en Paseo La Castellana, unos raqueteros con armas van donde una chica, la jalonean, la tiran al piso, le roban su cartera. O sea, evidente, ojo, flagrancia, hay la evidencia. Doctor, Arma, y al final está en la calle porque el fiscal dice, no, como hay coronavirus en los penales, no vamos a denunciar. Ahí hay un problema. Doctor Pérez Guadalupe, ayer el presidente también hizo un anuncio sobre la situación de 5.000 alumnos de las escuelas de suboficiales y 187 cadetes de la escuela de oficiales. Empleó un término, no recuerdo muy bien, creo que fue adelanto de cese, si me equivoco corríjame, pero no sé si esta situación, o sea, disponer la salida de estos alumnos quizás antes del término de su preparación puede ser contraproducente en el tema del patrullaje policial, si están debidamente preparados para ello. A ver, gracias Carlos por la pregunta, y voy a plantear mi opinión en general y después lo excepcional. Yo estoy en contra, y siempre lo he estado, de sacar policías prematuros, ¿ok? Eso de adelantarle la formación, yo nunca he estado a favor de eso, ¿ok? Y cuando estuve de ministro corté a esos policías 13 mesinos, porque la formación son 3 años para suboficiales, 3 años. Ahora estamos en una situación especialísima. Entonces, esa formación se ha dicho que se va a completar a distancia. Repito, en esta situación especialísima habría que analizarlo, creo que podría darse, pero en general el problema, ¿sabes cuál es, Carlos? Que esto no es especial, pues esto se ha venido dando durante años y se va a seguir dando seguramente. Sí. La necesidad es urgente, sí, todos sabemos, pero no podemos sacarlos prematuros. Ya hemos tenido muchísimos problemas en los años anteriores con los suboficiales de tercera, o sea, los que recién salían. Claro, pero además no es solamente cómo utilizar un arma, es mucho más que eso, entonces evidentemente no se puede cortar el camino. Vamos a hacer una cosa, tenemos que ir a una pausa de todas maneras y regresamos con usted. Estamos con el ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y mi pregunta, José Luis, está dirigida a lo siguiente, para enmarcar el contexto, ¿no? Usted acaba de señalar que alrededor del 35% de los delitos tienen que van contra la propiedad, es decir, el delito callejero. Sin embargo, la crueldad
es mucho mayor y hay una serie, digamos, de modalidades, no solamente de asalto y robo, que finalmente puede uno terminar su vida en una circunstancia que parecería un robo al paso. O sea, uno puede perder su vida. Y en el otro lado está también el tema de que en plena pandemia se han descubierto y están investigando actos de corrupción de altos jefes policiales, y eso también impacta en una circunstancia como esta, porque si bien es cierto, se ha visto siempre situaciones de esa naturaleza en medio de una circunstancia de vulnerabilidad, cobra mayor importancia el hecho de que se le quiera robar a la propia institución en medio de una pandemia, ¿no? Así es, Mónica, es una desgracia tener sobre los palos piedras, ¿no? Quizás solamente especificar lo del 35%, el 35% de los presos del Perú están por delitos contra el patrimonio. Ah, correcto, pensé que era el tema del delito. No, más del doble, es decir, el gran problema de inseguridad ciudadana se refiere justamente a los delitos contra el patrimonio, y dentro de esos, el que más causa alarma y realidad sobre el tema de la delincuencia son los delitos callejeros. Es decir, no habían los famosos raqueteros. Aparte, el raqueteo es un término canero, un término que viene de la cana, ¿no? Sí, que claro. se expande, ¿no es cierto? Pero Entonces, ahora todo, o sea, el raqueteo, los marcas, obviamente todo es con un arma y finalmente la vida está de por medio, ¿no? Exactamente. Lamentablemente ha habido, entre comillas, una violentización de los delitos en los últimos 20 años. Es decir, antes la vida valía poco, ahora no vale nada. Y un punto que hay que agregar, pero sin ningún ánimo de estigmatización, ni mucho menos, pero hay que decirlo también, un punto a lo que ya venía sucediendo es el tema de la modalidad del raqueteo en moto, y lamentablemente tenemos a venezolanos como protagonistas. Uh-huh. Y eso ha vuelto todavía más violento ya el delito violento que se había vuelto en el Perú. Ahora, respecto a la corrupción, efectivamente yo creo que no hay perdón de Dios, no hay perdón de nadie, no tiene perdón de la justicia para policías que roban a policías. Y en este caso todavía de la pandemia, donde están poniendo en riesgo su vida, y como hemos visto, hay casi 350 policías que han fallecido, y es poner en riesgo la seguridad, la sanidad de los policías. Yo creo que eso no tiene perdón de Dios y no creo que tenga que ver ningún miramiento, al contrario. Y ya los códigos plantean un agravamiento a la pena, lógicamente, porque es un agravante respecto a quien tiene que hacer cumplir la ley. Es el primero que tiene que respetarla, y si comete un delito sabiendo lo que está haciendo hay doble responsabilidad. Uh-huh. José Luis Pérez Guadalupe, otra forma particular de delito que es impactante y que es vergonzoso es la violencia que se ejerce contra mujeres. El Defensor del Pueblo nos ha hecho saber que durante los meses del estado de emergencia hay en el Perú 900 mujeres desaparecidas 900 mujeres. Y el presidente ha anunciado la creación de más centros mujer en comisarías. ¿Cómo está marchando este programa que se viene implementando, es cierto, desde que usted era ministro del Interior? Así es, Fernando, y mucho antes. Ojo, eso, digamos, son programas ya de política pública, política de Estado, de los ministerios, y mucho antes ya se venía implementando. Nosotros trabajamos también en eso y es muy necesario. Ahora, eso es para atender el final de un problema. O sea, cuando ya viene la violencia y cuando viene la denuncia, que es necesario, por supuesto, para que no se repita. Pero, lógicamente, el inicio, las causas de este problema es cultural, lamentablemente. Y les doy otro dato penitenciario. 1 de cada 5 presos en el Perú está por violación. O sea, tenemos un país enfermo, tenemos un país agresivo sexualmente y agresivo con nuestras mujeres. O sea, tenemos un país que tenemos que trabajar mucho la parte de salud mental. La policía lo que hace es el último eslabón, repito, y es necesario porque se tiene que capturar a los violadores y a las personas que producen violencia. Y es más, en estos meses, lamentablemente, efectivamente, cuando ha habido encierro en las cárceles, en las casas, hemos tenido más tiempo como para que esa gente violenta o agresiva, violencia en todos los sentidos, psicológica, física y sexual, estén ahí. Y es necesario cada vez más tener más centros de atención en las comisarías, a nivel de fiscalía, respecto a esas denuncias que antes, felizmente que hemos avanzado un poco antes, ni siquiera se les prestaba la atención debida.
sea, los estereotipos. ¿Pero eso ha cambiado realmente o es básicamente el efecto publicitario ahí de cambio? Porque uno encuentra todavía gente que va a una comisaría y recibe un maltrato cuando uno va a denunciar la violencia contra una mujer. Efectivamente, Mónica, pero cada vez es menos. Es decir, yo creo que cada vez es menos. Antes era un poco el tema mayoritario, pero todo responde a parámetros culturales peruanos, Mónica. No podemos tener una policía que sea fuera de un contexto nacional. Por eso es que se tiene que trabajar muchísimo en prevención y cambio de mentalidad. Pero ciertamente, ahora, yo también cuando estaba de ministro hice un análisis de cuántos policías eran denunciados por violencia dentro de la institución. Y era altísimo el número. Entonces se tenía que hacer un trabajo también dentro de la institución de sanidad mental, porque hay muchísimo estrés también en nuestra policía y hay que reconocerlo, mucha violencia, el ejercer constantemente, jugarse la vida todos los días cuando uno sale a la calle, crea un estrés inmenso que quizás, claro, los que no estamos en esa labor no lo podemos sentir y explicar, ¿no? Pero también tenemos que trabajar con nuestra misma policía al interior. Doctor Pérez Guadalupe, yo quisiera preguntarle algo recurriendo a su experiencia en política carcelaria. Se dispuso el deshacinamiento de los penales como forma de prevención y tratamiento del nuevo coronavirus, pero ¿cuál es la evaluación que usted ha hecho? ¿Ha tenido resultados óptimos, eficaces? ¿Se ha podido concretar el deshacinamiento en los niveles óptimos para evitar la propagación dentro de la población carcelaria del nuevo coronavirus? Gracias, Carlos, por la pregunta. Esa es una agenda pendiente que la nueva ministra Ana Neira lo tiene que asumir cuanto antes. Frente a tu pregunta, yo creo que los anuncios que se hicieron en su momento con el exministro Castañeda han sido una estafa literal. Prometieron el oro y el moro y no hicieron mucho, o por no decir no hicieron nada. Es decir, de los 6.000 que tenían que salir inmediatamente por 2 leyes que dio el Ejecutivo tardíamente, solamente salieron 1.700. Y yo me acuerdo el 5 de junio, cuando se da la ley 1514 y 1513, se da el día anterior, 15 de junio el ministro Castañeda dijo, en mes y medio van a salir 7.000 con estas leyes. Creo que no han salido ni 100. Entonces, decir que salen 7.000 y digamos ya, no salen ni 1.000, eso es mentirle a la población. Y no iban a salir, y él lo sabía. O sea, era simplemente hablar para las galerías. Y de hecho, hasta ahora no sale. O sea, ya pasó entre comillas la emergencia, pero todavía sigue el virus y la enfermedad. Pero la parte más álgida en penales ya pasó, pero tenemos más de 300 muertos en los penales y 28 funcionarios del INPE también fallecidos por coronavirus. Entonces, todo lo que se anunció, que se hizo muy tardíamente, encima no ha dado los resultados, y creo que la ministra haría muy bien, la nueva ministra, en hacer un deslinde de su gestión con la anterior, y por eso me parece muy bien que por fin, después de 120 días, la ministra diga, y con mucha razón, vamos a tomarle la prueba a todos los empleados penitenciarios y a todos los internos, porque ella quiere saber qué cosa es lo que recibe, lógicamente. Pero los anuncios que se hicieron, las medidas, las leyes que se dieron fueron absolutamente ineficaces. Y termino solamente diciendo que no solamente fue el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no hizo nada hasta el día 45, es decir, 45 días se mantuvo a escondidas. Al día 45 recién creó una comisión, felizmente, con Prado Saldarriaga y con San Martín, para ayudar a deshacinar. Recién al día 45 de la emergencia. Entonces, y al final ya sabemos que esa ley también se juntó con la del Ejecutivo y el Legislativo dijo no. Nosotros no vamos a dar ninguna de ellas. Y más bien es un boomerang, porque ahora, cuando hay delito en la calle, el Ministerio Público no los mete a la cárcel justamente por el tema de la prisión preventiva, que no se está dando. Ese es un exceso, ¿no? Como yo mencionaba, un raquetero con arma sobre una mujer, la agrede, la tira al piso, la golpea, la roba, y están las cámaras, todo, y el fiscal dice, no, porque hay COVID en claro, los penales. Entonces, bueno, le está dando licencia a todos los delincuentes para que jueguen porque no le va a pasar nada. Exactamente. Es gravísimo el mensaje que está dando la Fiscalía. Muy bien, muchísimas gracias a José Luis Pérez Guadalupe por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa y tenemos muchas cosas que decir porque hay una aclaración en el tema de salud que creemos sumamente importante. Había dudas sobre el tema presupuestal que había anunciado ayer el jefe de Estado, pero luego de la pausa vamos a decir de qué se trata exactamente.